¿Y por qué está desanimado? Dice, me esforcé tanto. Mira que le prediqué a esa familia. Mira que le hablé de Dios. Todos los días le llevaba a la iglesia. Gasté tanto tiempo, invertí tanto dinero en ellos. ¿Verdad? Y al fin y al cabo, en realidad, no hubo un fruto. Y esa persona, ese hermano se siente frustrado. ¿Por qué se siente frustrado? Porque dio de lo que no tenía. Entonces, de la única forma que tú puedes dar y no sentirte frustrado es cuando tú tienes mucho. Si a ti te toca ser la viuda, ¿verdad? Y tienes tan solo $1, y yo te digo, me hace falta que me dejes ese $1, te va a doler. ¿Por qué te va a doler? Pues te va a doler porque es lo único que tienes. Y tú vas a decir, está bien, el Señor me está mirando, ¿verdad? Te tengo que darlo. Después me dice, no, tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, vaya, no, hermano, claro que sí, pero te dolió. ¿Por qué te dolió? Porque no tenías suficiente. Y así pasa también no solo en las cuestiones financieras, pasan de manera especial en las espirituales. Pasa cuando algún hermano de pronto te llama a pedirte consejo y tú le das consejo, pero se los das tan desesperado porque esa conversación termine. ¿Por qué razón? Porque tú no quieres aconsejar, porque tú necesitas ser aconsejado. Y como que no tienes la paciencia para ministrar. ¿Y por qué no tienes la paciencia para ministrar? No tienes la paciencia porque te falta primeramente ese paso primordial y es ser lleno. Tú tienes que ser lleno para entonces poder dar, para que tú no te fatigues. Amén. Gloria a Cristo, Señor. Alabado sea tu nombre. Sí, vamos, como dice la alabanza, vamos escalando peldaño, vamos llevando la cruz, pero tenemos que tener fuerzas para llegar. Amén. Porque si no tenemos fuerzas para llegar, entonces en vano hacemos las cosas. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Así que Jesús nos enseña cómo hacer las cosas. Lo primero que él hizo fue cumplir con la fe. Repite conmigo, cumplir con la fe. Cumplir con la fe. Tienes que cumplir con la fe. ¿Qué fue lo primero que hizo? Bautizarse. Él no dijo, yo soy el Señor, ¿verdad? Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Él le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. Amén. Así que si tú quieres ser lleno de Dios, tú tienes que saber que la justicia de Dios se tiene que cumplir perfectamente en tu vida. Todo lo que Dios quiere para ti. En las cuestiones de fe, el bautismo, la instrucción, el discipulado, el conocimiento que tienes que ganar. Tú tienes que tenerlo primero para entonces poder ser lleno de Dios, porque Dios no llena un vaso que no está listo para ser bebido. Amén. Dios no es como nosotros que tal vez hacemos una actividad en la iglesia y esperamos a 50 y vienen 25. No. Dios sabe exactamente cuántos van a venir. Así que Él llena el vaso que va a ser usado. El vaso que no va a ser usado, Él no lo va a llenar. Así que si tú esperas ser lleno por Dios, tú tienes que estar seguro de que tú eres un vaso que estás listo para ser usado. Amén. Para que otros entonces extiendan su mano y beban de Él. Amén. Gloria a Cristo. Si quieres ser la roca de Oreb, tienes que saber que tienes que estar listo como roca de Oreb para que las bocas comiencen a beber de ti. Si tú no estás listo para que las bocas comiencen a beber de ti, entonces Dios no te va a llenar. Y tú puedes hacer lo que quieras, puedes buscar a Dios todo el tiempo, puedes hacer lo que te plazca, pero primeramente la justicia de Dios se tiene que hacer en tu vida. Amén. Gloria a Cristo. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo para alcanzar ese primer y primordial paso, y es ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando Jesús se bautiza, entonces lleno del Espíritu Santo, dice Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, volvió del lugar donde había sido bautizado y fue llevado al Espíritu al desierto. Saltamos como canguros
al verso 14 y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y repite conmigo, poder. Y esto parece como un cliché, ¿verdad? Porque las iglesias se repiten tanto. Y de manera especial iglesias modernas. Dice, ya no el poder, fuego. No, yo no estoy hablando de ese poder. No, yo no estoy hablando del poder de que yo ahora mismo te voy a dar poder a ti, tú vas a ceder aquí de requete lleno. No, porque esa no fue como funcionó tampoco en la vida de Jesús. Y no va a funcionar en la tuya. Yo te puedo decir 40 veces fuego, ahora, recibe el poder. No funciona de esa forma. Te lo pueden decir millones de veces, pero no va a funcionar. Amén. Así es. Ok, entonces yo te quiero hoy enseñar qué es lo que en realidad dice la Biblia y cuáles son los pasos. Porque cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, de ese paso número 1 a ese paso número 2, el segundo paso de cosa es ser lleno del poder. No es lo mismo ser lleno del Espíritu Santo que ser lleno del poder del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es su presencia. Y el poder del Espíritu Santo es lo que va a accionar esa presencia para servir a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Sea administrar, predicar, alcanzar naciones, pastorear. Tantas evangelizar, tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios primero te llena de su presencia. Amén. Y después entonces que viene el poder de Él, del Espíritu de Dios a tuya. Son dos pasos, no es uno solo. Y muchas veces el cristiano, por no saber eso, también se desanima. ¿Cómo es esto? Si yo sentí a Dios en mi vida. Yo sentí que yo había sido lleno. Inclusive me lo profetizaron, me impusieron las manos ahí. Gloria a Dios, pero aquí nada pasa. Es decir, yo he seguido mi vida y todo esto como se ha como que desvanecido. ¿Por qué razón? Porque tú no sabes que del paso número 1 al paso número 2 no va una profecía. Del paso número 1 al paso número 2 van varias cosas que aquí en este pasaje están encerradas. Si tú quieres saber cómo funciona la vida cristiana, tienes que leerte literal, al menos una vez por semana, la tentación de Jesús en el desierto. Ojo, una vida cristiana para servir a Dios. Porque todos nos podemos llamar cristianos, pero el discípulo es el que sirve. Amén. Entonces, cristianos podemos ser todos, pero discípulo es el que sigue al maestro. Amén. Por lo tanto, ningún discípulo es ocioso. Todas las iglesias están llenas de cristianos, pero vacías de discípulos. Ya el Señor dijo, ¿verdad? Que mucha es la mies, mas pocos son los obreros. Y los obreros son los discípulos. Díganme un discípulo de Cristo que no hacía nada. Ninguno. Ahí hasta las mujeres hacían, ¿verdad? Amén. Ahí no había ninguno. Los 70 discípulos, como son apóstoles, no arriba a predicar, ¿me entiendes? Y los apóstoles no arriba también a predicar. Ahí todo el mundo predicaba, ahí todo el mundo hacía. Porque no solo eran creyentes, eran también discípulos. Y Dios lo que quiere enseñarte es a tu ser un discípulo, porque tú estás hecho por Dios para ser canal de bendición a otros. Amén. Gloria a Cristo. No te puedes ir de esta vida sin haber bendecido a mucha gente. Tienes que llegar al cielo, el día que llegues al cielo, ¿verdad? Tiene que haber toda una multitud vestida de blanco que tenga que ver algo contigo allí. Amén, Señor. Sí, Señor. Algo tiene que ver esa multitud vestida de blanco contigo. Aquel fue el que invité, aquel fue el que ministré, aquel fue el que enseñé, aquel fue el que perdoné, Amén. aquel fue el que le hizo una travesura. No, eso. También te vas a encontrar con alguno de esos, gloria a Dios. Porque ahí vamos a estar todos, los que ayudamos y también los que le hicimos travesuras. Así es. ¿Qué hay desde el paso 1 hasta el paso 2? Bueno, entonces ahora ya no vamos a ir como canguro, ahora vamos a ir como tortugas caminando poco a poco. Porque muchas veces para tú entender la Biblia tienes que ir primero como canguro. Y tú ir desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis, saltarte, ¡pum! Para tú entender.
Ahora después entonces, ¿cómo tú vas del paso 1 al paso 2? Bueno, ahora vamos entonces como tortugas, para comprender las cosas. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Esto es bien importante. Si tú buscas a Dios, ¿qué es lo que tú esperas? Tú no esperas al diablo en tu vida. Si tú buscas a Dios, tú esperas a los ángeles de Dios en tu vida. Si tú buscas a Dios, tú esperas que las mejores cosas comiencen a suceder. Si tú esperas a Dios, tú esperas que, wow, tú seas como el templo de Salomón, que la Shekinah, ¿verdad? Seas como el rostro de Moisés resplandece. Así es lo que tú esperas mentalmente. Pero el diablo tiene otros planes. El diablo tiene otros planes. Y eso es por lo que muchas veces se frustra la gente. La vida cristiana no sigue buscando a Dios y al menos no le sigue sirviendo. Ahí sigue llegando a la iglesia. Porque su fe, su religión quiere salvar su alma. Pero ya no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque se frustró. Porque dije, no, pero yo estaba buscando a Dios. Nadie puede decir que yo no estaba buscando a Dios. ¿Y dónde estaba Dios? Y dice la Escritura que Él está pronto a ser hallado. Eso será para los otros, pero no para mí. A mí como que se me desaparece. Entonces tú tienes que entender que el diablo tiene otros planes. Tienes que comprender que hay una lucha espiritual, una guerra espiritual. La vida cristiana es una guerra. Si te han enseñado otra cosa, te han mentido miserablemente. La vida cristiana es una guerra, es un enfrentamiento todos los días contra el reino de las tinieblas. No te vas a ir de aquí gratuitamente. El diablo te lo va a cobrar. Cristo no te cobra, pero Él te lo va a cobrar. Amén. Así es. Sin tener derecho. Porque nada de lo que tú tienes es de Él. Pero recuerda que la Escritura dice que Él es como un ladrón. Así que Él viene a cobrarte lo que no tiene derecho. Es un extorsionador, un pandillero, un ganguero, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Escuchen esto, porque muchas veces hay que leer los evangelios sinópticos, hay que leer todas las versiones para entonces poder comprender qué es lo que estaba pasando allí. Porque si leemos solo el evangelio de Mateo, vamos al capítulo 4, el evangelio de Mateo, pasa algo. Y para eso Dios es tan sabio, escribió los evangelios sinópticos. ¿Qué son evangelios sinópticos? Evangelios que narran la misma historia, pero de forma diferente. Ok, vamos a ir al capítulo 4. Dice el verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Qué es lo que a ti te viene a la mente? Que Jesús fue tentado a partir del día 40, pero esto no es cierto. Esto es tan solo si te quedas en la versión de Mateo. Porque Mateo se centra en la tentación a causa del hambre. Pero Jesús fue tentado en todo en esos 40 días. No solo en el caso del hambre. Pero simplemente un evangelista se centra en esto. Lucas es mucho más amplio. Dice Lucas, por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días los cuales tuvo hambre. Por lo tanto, en esos 40 días Jesús fue sometido a toda tentación habida y por haber. Por eso es que la Escritura dice que Él fue tentado en todo. Y tú dices, ¿cuándo fue tentado en todo? Si al parecer la Escritura solamente dice que Él fue tentado en el aspecto del hambre, que ya estaba débil ya. No, eso fue una de las formas. Mateo se centra en eso. Lucas va mucho más allá. Amén. Por eso es importante leer los pasajes paralelos de todos los evangelios para uno poder comprender todo el panorama que estaba ahí pasando, porque entonces se nos pasan muchas cosas. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo primero que tú vas a enfrentarte? Escucha esto. ¿Qué es lo primero que tú vas a enfrentarte en la vida cristiana cuando tú estés buscando a Dios? ¿Qué es lo primero que el diablo te va a decir? El diablo te va a decir que tú puedes ir más rápido de lo que has estado caminando. Puedes adelantarte a los acontecimientos. Eso es simplemente lo que el diablo le estaba tratando de hacer a Cristo. Tú puedes convertir esas piedras en pan. Ahora mismo puede terminar tu hambre. Todo puede terminar ahora mismo. Cuando estás fatigado, pero en el servicio bueno a Dios, ¿verdad? Cuando estás cansado del camino, como dice la alabanza. ¿Qué es lo que dice el diablo? Pues tú puedes descansar simplemente. No tienes necesidad de hacer esto. Simplemente relájate si tú eres hijo de Dios. Cierto, yo soy hijo de Dios. Ahí cuando el diablo trae entonces la palabra, ¿verdad? Para engañarte a través de la misma escritura, para que tú vayas más rápido de lo que Dios quiere. No puedes ir más rápido de lo que Dios quiere. Amén. Inclusive para alcanzar el propósito de Dios, si tú vas más rápido de lo que Dios quiere, tú estás desobedeciendo a Dios. Porque Dios es tan exacto que Dios te dice, ven y toma este bolígrafo. Pero no solo te dice esto, dice, ven y toma este bolígrafo en 7 años. No lo tomes ahora. No lo tomes ahora. No es el tiempo todavía. ¿Qué es lo que te dice el diablo? Es lo contrario. Si eres hijo de Dios, y tú dices, ¿me va a decir eso a mí Satanás? Sí. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Amén. Gloria a Cristo. No, eso no soy yo. 2 o 3 entonces, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Otra vez. Entonces también el diablo te puede decir a ti, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si tú eres un ungido de Dios, si en realidad tú has sido redimido, si en realidad Dios está contigo, tú puedes hacer esto, anda y hazlo. Es más, prueba de esa forma, porque eso es lo que le está diciendo. Si tú eres hijo de Dios, prueba que tú eres hijo de Dios. Tú no tienes que probar nada. Amén. 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 Sí, ya lo son. Porque en la obediencia es donde tú pruebas la paternidad de Dios hacia tu vida. Amén. Gloria a Cristo. No en lo que tú haces. Por eso Jesús respondió y dijo, escrito está. Por eso aquí no vamos a hablarte de lo que tú sientes, porque estoy seguro que Jesús sentía convertir esas piedras. Tenía hambre. Yo he sentido muchas veces deseo de convertir piedras. Montañas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno tiene hambre de cualquier cosa. Y ahí dice el diablo, tú lo puedes hacer, tú eres hijo del Todopoderoso. Y eso es lo que te dicen en muchas iglesias. Tú eres hijo del Todopoderoso. Tú puedes hacer esto. Es más, buscan inclusive un texto bíblico, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:3. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué es todo? No es todo lo que tú sientes. Es todo lo que es la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Porque cuando lees en los versos de arriba, Pablo estaba hablando de la persecución que había él tenido. Ok, entonces Pablo no estaba diciendo, como tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer todas las cosas. No, ese no era Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice el verso 12. Vamos a ir desde el 11.
Vamos a ir desde el 9. Lo que aprendiste y recibiste, oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Claro que la tenía, ¿verdad? Pues he aprendido, aquí es donde se sabe que sí la tenía, ok, pero no lo decía por eso. Dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto te han predicado que tú puedes en Cristo pasar necesidad? Jamás te han dicho que tú puedes en Cristo padecer necesidad. Porque eso es lo que estaba diciendo Pablo. Todo lo puedo. Yo puedo tener abundancia y yo puedo estar en escasez. Porque hay alguien que a mí me da fuerza para en la abundancia no envanecerme y para en la escasez no robar. Así es. Entonces, cuando tú miras la Biblia, realmente de la forma que la Escritura está, te das cuenta de que muchas veces están enseñando todo lo contrario a lo que verdad dice la Biblia. Ya se ha aprendido un evangelio que no existe. Muchos textos, la explicación que dan no existe. No es lo que Dios dice. Entonces tú tienes que elegir cuál evangelio seguir. El evangelio de tus sentimientos, de lo que tú sientas, o el evangelio de lo que está escrito. El diablo te va a decir que si tú eres hijo de Dios, siente lo que tú quieres ser hecho. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no te puedo preguntar cómo eso puede suceder en mi vida. ¿Acaso va a venir el diablo y me va a decir, mira, todo esto te daré si postrado me adorares? Claro que no lo va a hacer. Pero Él va a venir a través de las circunstancias. Porque el diablo obra a través del diario vivir. A través del diario vivir, Él te propone conquistar este mundo. Porque tan solo que tú te afanes, que el afán llene tu vida, tan solo de esa forma ya estás adorando al Dios de este siglo. Y Dios te puede decir, a mí no me estás adorando. ¿Y tú cómo, Señor? ¿Cómo no te estoy adorando a ti? No, tú estás adorando al Dios de este siglo. Porque ¿qué te mueven? Los afanes son lo que te mueve. Ganar el mundo es lo que te mueve. Y eso es lo mismo que te está proponiendo el diablo. ¿Tú sabes para qué? Para que tú nunca llegues al paso número 2. Porque ya Él sabe que Dios está en tu vida. Amén. Ya Él sabe que Dios te ha llenado de su espíritu. Amén. Ya Él sabe que tú has sido sellado por el Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Efesios 1:13. Ya sabes, ¿verdad? Ya Él sabe, tu copa está rebosando. Pero Él nunca va a permitir que tú seas útil en el reino de Dios.
Y para evitar que tú seas útil en el reino de Dios, Él va a evitar por todos los medios que tú llegues a ese paso segundo que sí llegó Jesús, que sí llegó Pablo. ¿Y cómo Pablo llegó? Sabiendo vivir en la abundancia y sabiendo vivir en la escasez. Sí, Señor. No servimos a Dios solamente cuando las cosas están bien. Amén. Servimos a Dios cuando las cosas están bien y servimos a Dios cuando las cosas están mal. Eso es poderlo todo en Cristo que me fortalece. No es que te compres una casa en Cristo. Una vez alguien me dijo así: hermano, agarra una casita. No tengo para eso. Hermano, la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso no. Bendito sea el Señor. Amén. Dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes la tercera forma que el diablo te tienta? A través de tu propia fe. A través de que si tú le dices que no, de alguna forma, tú estás confesando que no tienes fe. Porque ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús? El diablo al Señor Jesús: lánzate de ahí hacia abajo. Dios te ha prometido que nada te va a pasar. Haz esto. Dios te ha prometido que va a estar contigo. ¿Cómo puedes decir que no a eso? ¿Cómo puedes decir que no si te ponen las promesas de Dios delante de tu vida? ¿Sabe? De esa forma es tentado el pueblo de Dios todos los días. ¿Y saben desde dónde? Peor aún, desde el púlpito. Desde los púlpitos se colocan las promesas de Dios para que entonces el pueblo se sienta obligado por su fe. No. Nosotros no vivimos en las promesas. Nosotros vivimos en la voluntad. Sí, Señor. Y en la voluntad obtenemos las promesas. Amén. Gloria a Cristo. No es que tú agarres ahora un promesario y saques una tarjetica todos los días y conforme esa tarjetica entonces tú confíes tu vida. No. Porque el diablo también le mostró a Cristo una promesa de Dios. Y Cristo no dijo: por cuanto Dios me lo ha prometido, entonces yo me lanzo de ahí hacia abajo. Así es. Amén. Gloria a Cristo. Dios te ha hecho para bendecir. Amén. Amén. Dios quiere que tú llegues al paso número 2. Amén, amén. Amén. Pero tienes que transitar, iglesia, todo este camino. Amén. Gloria a Cristo. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor Amén. tu Dios. ¿Cuántas veces le has dicho esto al diablo? Amén. Una sola, dijo amén. Amén. 2. Sí, Señor. Pues tienes que acostumbrarte a hacerlo. Sí, Señor. Porque el diablo te va a traer las promesas de Dios una y otra vez. Así es. Gloria a Cristo. Santo eres. Una y otra vez. Él sabe que tú te vas a sentir moralmente obligado a creer lo que te está diciendo. Haz esto porque hay esta promesa. Haz esto porque hay esta otra promesa. Pero tú tienes que decirle que no. Porque quien a ti te guía no son tus emociones. Amén. A ti ni siquiera te guía tu fe. Así es. Amén. ¿Sabes para qué es la fe? La fe no es para que te guíe. No. La fe es para que tú te sientas bien en cualquier lugar que Dios te ponga. Sí, Señor. Amén. Tú no vas por fe a hacer algo. Dios te lleva y por fe tú haces lo que Él te está llevando a hacer. Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor Jesús dijo: pedís y no
tenéis porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¿Y qué son los deleites? Pues la voluntad nuestra. No tan solo son deleites financieros. No es tan solo que tú digas, yo por fe me voy para Hawái. Me llevas, sí. Si por fe lo dices, ¿verdad? De todas formas la culpa va a ser tuya. No. Cuando el cristiano dice yo camino por fe, no quiere decir que camina ciegamente producto de sus emociones porque tiene fe que Dios le quiere llevar allí. No, el cristiano debe de ponerse en las manos de Dios. El cristiano debe de ponerse en las manos de Dios. Y las manos de Dios es el lugar más seguro. No es tu fe el lugar más seguro. ¿Sabe qué cosa es la fe? La fe es el escudo con que tú puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque cada vez que Dios te hace dar un paso, ¿qué es lo que hace el diablo? Pues comienza a atacar lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es caminar por fe. Muchas veces tus emociones y tu propia fe te va a fallar. ¿Qué vas a hacer cuando eso ocurra? Si tú te mueves guiado por la fe, ¿qué pasa cuando la fe se acaba? Porque la fe también se acaba. ¿Qué pasa, verdad? Cuando estás como aquellos apóstoles que el Señor les decía, hombres de poca fe. ¿Qué pasa cuando dudas?